Buenas, mi nombre es Cristian David Alarcón Valero y vengo a presentarles el proyecto de mi grupo de Asociación Estadística y Comunicación Efectiva. Listo. Fase uno. En la fase uno nosotros trabajamos con una base de datos que contiene la información técnica de diferentes modelos de automóviles. Entre esos incluimos las variables relacionadas con rendimiento, potencia, peso y transmisión. Listo. Las variables seleccionadas para el análisis son millas por galón, caballos de fuerza, peso del vehículo y tipo de transmisión. Las tres primeras son continuas porque pueden tomar valores infinitos dentro de un intervalo y la última es discreta porque puede tener valores finitos o valores contables. Bueno, nosotros para hacer la medición de correlaciones tenemos tres métodos: Pearson, Spearman y Kendall. ¿Cómo se puede leer una correlación? Bueno, si el valor es cercano a 1, correlación positiva fuerte. Si el valor es cercano a -1, correlación negativa fuerte. Y si el valor es cercano a 0, poca o ninguna relación. Les habla Fabián Andrés Rueda Reyes. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre los resultados obtenidos en el estudio de la Asociación Estadística y Comunicación Efectiva realizado con mis compañeros. Podemos observar las diferentes tablas que obtuvimos eh, sobre la correlación de Pearson, la correlación de Kendall y la correlación de Spearman. Eh, Se pueden observar también los datos como más importantes obtenidos con respecto al estudio de cada una de ellas. Se realizó también un mapa de calor de las correlaciones para pues que sea un poco más fácil entender ciertos aspectos eh, y se pueda visualizar de una forma un poco más clara y rápida pues hacia la dirección que nos llevan las relaciones entre variables. En un análisis general, en los tres mapas de calor se observaron patrones consistentes que destacan las siguientes relaciones. Existe una correlación negativa fuerte entre el peso y el rendimiento de millas por galón. Esto sugiere que los vehículos más pesados tienden a consumir más combustible. La variable de potencia también presenta una correlación negativa con las millas por galón, aunque en menor medida, indicando que motores más potentes pues suelen reducir su rendimiento. La variable de transmisión muestra una correlación positiva con las millas por galón, lo cual sugiere que los vehículos con transmisión manual presentan en promedio un mejor rendimiento que los automáticos. Mi nombre es Juan Alejandro Chaparro y voy a presentar el análisis visual de relaciones. El primero, el rendimiento versus el peso del vehículo. Como se puede observar, hay una relación negativa clara. A mayor peso, menor es su rendimiento. Esto tiene sentido físico ya que vehículos más pesados requieren más energía para desplazarse, reduciendo así su eficiencia. Segundo, rendimiento versus caballos de fuerza. Como se puede apreciar, también hay una relación negativa. Vehículos con mayor potencia tienden a tener menor rendimiento. Los motores más potentes suelen consumir más combustible para alcanzar y mantener altas potencias. Tercero, rendimiento versus tipo de transmisión. Se puede notar que los vehículos con transmisión manual tienden a tener mejor rendimiento comparado con los automáticos. Esto sugiere que la transmisión manual podría estar asociada a una mayor eficiencia de combustible en este conjunto de datos. Interpretación crítica de los tres métodos de correlación. Similitudes. Pearson, Spearman y Kendall ofrecen resultados similares en dirección y magnitud cuando la relación entre variables es clara. Todos detectan correctamente relaciones negativas fuertes. Diferencias. Spearman-Kendall tienden a mostrar valores de menor magnitud que Pearson en relaciones no lineales. Cuando la relación es débil o no lineal, Pearson puede ser menos preciso. Cuando usar cada uno, Pearson para relaciones lineales y datos que cumplen supuestos estadísticos, normalidad o homostesidad. Spearman para relaciones no lineales, presencia de atípicos o necesidad de robustez, y Kendall para mayor robustez y pequeñas muestras. Cuarto, evaluación de la independencia estadística entre variables discretas. En este punto se busca determinar si dos variables discretas son estadísticamente independientes. Para esto se debe evaluar la siguiente condición. Dependencia, rendimientos versus tipo de transmisión. Paso 1, discretización del rendimiento.
Bueno, se dividió la variable en tres categorías, baja, media y alta, y la variable de transmisión ya era discreta, 0 para transmisión automática y 1 para transmisión manual. Paso 2. Construcción de la tabla de frecuencias conjunta. Se contaron las combinaciones de rendimiento categorizada con transmisión. Paso 3. Cálculo de la distribución conjunta de probabilidad. Se dividió cada valor de la tabla entre el número total de observaciones. Paso 4. Se calculó las probabilidades marginales. Paso 5. Se calcularon las probabilidades esperadas bajo independencia, P de X por P de Y. Paso 6. Se comparó observado versus esperado. Solo dos combinaciones, medio más automático y medio más manual, dieron valores pequeños de diferencia para ser consideradas independientes. Conclusión. El análisis revela una clara dependencia entre el tipo de transmisión y el rendimiento de combustible. Los autos manuales están representados en alta eficiencia, mientras que los automáticos dominan en baja eficiencia. Esto sugiere que la transmisión manual está asociada a un mejor rendimiento energético en este dataset. Análisis de dependencia con información mutua. Para cuantificar la relación entre el tipo de transmisión y el rendimiento, empleamos la información mutua MI, una métrica que mide cuánto reduce el conocimiento de una variable la incertidumbre sobre la otra. Para interpretar el resultado, sabemos que un IM igual a 0 indica una variable independiente y un IM mayor a 0 indica una mayor dependencia. Bueno, la IM se calcula con la ecuación mostrada en pantalla. Haciendo los cálculos nos dio un MI aproximado de 0.325 bits. Este valor sugiere que existe una relación clara, aunque no perfecta, entre ambas variables. Los autos manuales en general tienden a tener un rendimiento de combustible más alto, mientras que los automáticos predominan en los vehículos de bajo rendimiento. Dependencia del motor versus tipo de transmisión. Lo organizamos en tres categorías: bajo, alto, medio. Bajo es para menores de 100, medio es potencia está entre 100 y 180 y alto es para 180 para arriba. Punto. Construimos una tabla de frecuencia conjunta. En esta contamos las combinaciones de potencia con tipo de transmisión y obtuvimos esta tabla. Ahora se procede a hacer ¿cómo se llama? El cálculo de la distribución conjunta de probabilidad, y eso se realiza dividiendo cada valor de la tabla anterior entre 32, que era el total. Y eso nos daría los siguientes valores que podemos ver en esta tabla. Procedemos a hacer cálculo de las probabilidades marginales. Para la potencia obtuvimos estos resultados en bajo, medio y alto, y para transmisión obtuvimos estos resultados en automático y manual. Para la verificación de independencia, las únicas combinaciones que podemos tener en cuenta como independientes son alto automático y alto manual, debido a que los valores de observado y esperado, la diferencia es casi mínima. Conclusión: la dependencia clara en categorías baja o medio y casi independientes en categoría alto. Hacemos un análisis de dependencia con información mutua. La suma de las contribuciones nos da 0.178 bits. Con los datos anteriores obtuvimos que el análisis de la información mutua reveló una relación débil pero consistente entre el tipo de transmisión y el nivel de potencia. Para transmisiones manuales serían para baja potencia y para automática serían de potencia media. Bueno, la dependencia entre el peso versus el tipo de transmisión. Para este se dividió la variable de potencia en tres categorías. Se obtuvo la construcción de la tabla de frecuencias conjunta, donde se contarán las combinaciones. De luego se calculó de la distribución conjunta de la probabilidad, dividiendo cada valor en la tabla entre 32. Se hizo el cálculo de las probabilidades marginales, tanto para el peso como para la transmisión, el tipo de transmisión, y se obtuvo una verificación de independencia de ellas, ¿sí? Arrojando dichos resultados. Los resultados muestran que pues, las variables de peso y transmisión no son independientes, ya que la mayoría de las combinaciones presentan diferencias significativas entre las probabilidades observadas y esperadas. Esto indica una relación entre ambas variables. Sin embargo, en combinaciones como
pesado más automático y pesado más manual, la diferencia es pequeña, sugiriendo una relación más débil en esos casos. En general, el peso influye con el tipo de transmisión y no se distribuye de manera independiente. Discusión conceptual y respuesta a preguntas clave. Primero, ¿son todas las variables independientes? No, las variables analizadas, rendimiento, potencia, peso y transmisión, no son todas independientes. El análisis de independencia estadística reveló que existen relaciones claras, especialmente entre rendimiento y transmisión, peso y transmisión, y rendimiento y peso. Estas dependencias indican que el conocimiento de una variable proporciona información sobre otra, rompiendo con la condición de independencia. ¿Cuáles son las más dependientes? Las combinaciones de variables que mostraron mayor dependencia son peso y rendimiento. Presentan una fuerte relación negativa. Peso y transmisión, los vehículos automáticos tienden a ser más pesados. Y rendimiento y tipo de transmisión, los vehículos manuales tienden a tener mejor eficiencia. Dando respuesta a la pregunta de qué diferencias encuentras entre Pearson, Kendall y Spearman, podemos decir que Pearson mide la fuerza de una relación lineal entre variables continuas y requiere una normalidad en los datos, mientras que Spearman evalúa una relación monótona entre variables basada en los rangos sin necesidad de una linealidad ni normalidad, ¿sí? Eh, en la de Kendall se mide la concordancia de pares ordenados ofreciendo una medida más robusta entre los valores atípicos y adecuada para muestras pequeñas. En el análisis los tres métodos coincidieron en relaciones fuertes como las millas por galón versus el peso, pero mostraron diferencias leves en relaciones más débiles como los caballos versus el tipo de transmisión. Coinciden los resultados de correlación con los de independencia estadística. En términos generales, sí coinciden. Las correlaciones fuertes, negativas o positivas, observadas en el análisis de Pearson, Spearman y Kendall, reflejan también dependencias en las pruebas de independencia estadística. Sin embargo, la correlación e independencia no son equivalentes. Puede haber baja correlación y aún así dependencia estadística o viceversa. En particular, algunas relaciones débiles como potencia versus el tipo de transmisión mostraron dependencia moderada en la prueba de independencia, aunque las correlaciones fueran bajas. La información mutua cuantifica la dependencia entre dos variables. Obtenemos que si es igual a cero e implica independencia. Entre mayor sea el valor indica que las correlaciones y las comprobaciones de la probabilidad conjunta respaldan los hallazgos de dependencia. Pearson mide cuánto se alinean los datos en una línea. Spearman mide si al aumentar una variable tiende también a aumentar o disminuir la otra. Kendall mide la proporción de pares de datos que tienen el mismo orden. Independencia estática son dos variables que son independientes si el conocimiento de uno no da información sobre la otra, y información mutua mide cuánta información comparten dos variables.